Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más. Madre mía, la que hay montada por el tema del personaje este de Vox con los senegaleses. Ha habido críticas por todos los sitios, etcétera, etcétera, pero hay muchas cosas que no he logrado ver en vídeos y yo creo que es un momento para comentarlo. Y es que, como todo en esta vida, no solo hay una visión de un mismo hecho, hay varias. Y en el caso concreto de este vídeo, que os voy a dejar por aquí para que lo veáis, vais a poder ver que dependiendo de quién analice ese vídeo, hay unas cosas que valorar u otras. Voy a intentar tratar varias, hay muchas más, segurísimo, pero bueno, me escribís por comentarios vuestra opinión, etcétera, etcétera, y ya me contáis. Lo primero, la visual más fácil, ¿vale? Que es desde un punto de vista político, es la campaña, ¿no? Estamos cerca de las elecciones, a finales de este mes de mayo hay elecciones autonómicas y municipales, y con lo cual hay que rebañar votos o hay que intentar recuperar un terreno que se hubiera perdido. Obviamente este es el sentido más vistoso de este tipo de vídeos, que no solo hace el de Vox, que lo hacen todos, hasta O Sánchez haciendo otras campañas en librerías, etcétera, etcétera. Bueno, que esto hablaré en otro vídeo. Entonces, claro, aquí el punto de vista político es que defiende de una forma un poco fea el hecho de pagar impuestos. Que dices, hombre, es que pagar impuestos es necesario. Y yo te digo, sí y no. ¿Por qué te digo que no? Porque el problema de pagar impuestos es la gestión que se hace de esos impuestos. Esa gestión es la que hacen los políticos. Políticos como ese de Vox, cuando gobiernan en comunidades o gobiernan en ayuntamientos. Políticos como Sánchez, cuando está en la Moncloa. Políticos como cualquier otro de cualquier otra comunidad, de cualquier otro ayuntamiento, etcétera, etcétera, que al final lo que hacen es gestionar un dinero que nos quitan, que nos roban, porque nadie nos pregunta ni nadie lo hace de forma voluntaria, aunque seguro que hay alguno que está viendo este vídeo que está muy contento de pagar impuestos, aunque vaya a pagar combustibles del Falcon, aunque vaya a pagar servicios de compañía, prostitutas básicamente, cocaína, etcétera, etcétera, o simple y llanamente para que vaya a pagar viajecitos de las amiguis a Estados Unidos, por aquello, bueno, de violencias de género, ministerios de igualdad, todas estas cosas que nadie sabe para qué sirven, pero que nos cuestan un dineral al cabo del año. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué visión puede haber? Por ejemplo, en este caso, la del inmigrante, entiendo que ilegal, porque si es legal, pues podría trabajar de cualquier otra cosa. Y claro, cuando estás en un país de forma ilegal, de forma irregular, de forma que no pagas impuestos, entiendo, que no lo sé, tampoco recibirás subvenciones, tampoco recibirás ayudas, lo cual habría que verlo. Pues bueno, tienes el tema de intentar trabajar en lo que puedas o en lo que te dejen, o Dios sabe de qué forma te puedes ganar la vida. Por lo menos se dedica a robar de forma indirecta, porque lo que vende son productos ilegales, copias, pero por lo menos no atraca gente ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que este tipo de cosas, lo que haya personas ilegales, eso se tendría que quitar. Y claro, esto ocurre porque el buenismo que hay detrás, también por culpa de los políticos, pues fomenta que venga mucha gente aquí de manera irregular, sin papeles, sin contratos, sin saber muy bien qué es lo que van a hacer aquí, y eso provoca este tipo de situaciones. Entonces, claro, partiendo de la base de que es algo ilegal, pues no hay forma de defenderlo. Eso por un lado. Luego, para finalizar, bueno, hay dos puntos más que quiero tratar. A raíz del tema de lo ilegal que vende, es decir, que está vendiendo música pirata, películas, etcétera, etcétera. Claro, todo eso tiene derechos de autor. Eso pasa por unas editoriales, por unas discográficas, que obviamente son un negocio, porque no viven del aire, pero quiero focalizarme en las personas que hay detrás. En el caso de autores de libros, como puede ser mi caso, si venden una fotocopia de un libro mío,
yo no recibo derechos de autor por ello. Es verdad que hay una asociación que se llama Cedro, que recibe parte de presupuestos generales del Estado, en la cual se nos paga a los autores una parte que ellos estiman en función de fotocopias que se hayan hecho en universidades, en bibliotecas, etcétera, etcétera, porque pasan por reprografía y eso contabiliza a nivel económico. Claro, estos del Tom Manta no pasan por reprografías, ni ellos han pagado dinero por el derecho de autor para permitir hacer una copia de ese tipo de obras, que después de esas obras hay editoriales detrás, con lo cual es la editorial también quien debe dar permiso, aparte del autor. Entonces, en este sentido, ese es otro punto que tampoco se tiene en cuenta en este vídeo de personaje de Vox, que claro, te dejas atrás no solamente el pago de impuestos por un sitio, que ahora entrar en eso, sino el pago de derechos de autor de lo que tú estás vendiendo, que en este caso no está vendiendo unas gafas de sol que él ha comprado en un sitio y las vende en otro. Esto es exactamente lo mismo. Seguramente muchos de los animalistas que han visto este vídeo han protestado: oh, ¿cómo te metes con un ilegal, pobrecitos, tal y cual? Y vosotros hacéis lo mismo con los que criaban, con los que crían perros, porque a día de hoy, todavía en mayo, no es obligatorio, no está prohibido, ¿vale? Que críes en particulares. Lo que está prohibido, que es lo que lleva estando prohibido mucho tiempo, es la actividad económica que pueda haber detrás. Es decir, si yo crío perros, lo que tengo que hacer es declarar los beneficios que haya sacado. Si yo esos perros los crío y los regalo, no hay beneficio, con lo cual no tengo que declarar nada. Hasta hoy eso es legal. ¿Qué ocurre? Que cuando era legal es cuando tú cobrabas 500 euros por un perro y esos 500 euros no los declaras como beneficio. No hace falta declararlo a nivel seguridad social, pero sí a nivel hacienda. Es decir, si la seguridad social entiende que eso es una actividad económica recurrente, sí te pueden multar por no estar dado de alta como autónomo. Sin embargo, como tú has obtenido un beneficio por un trabajo esporádico, tienes que hacer una declaración de IRPF, creo que es el modelo, no me acuerdo qué modelo es, prefiero no decirlo, porque voy a decir otro que no debe ser. Haces esa declaración ante Hacienda, un modelo de retención de IRPF de los 500 euros. Una parte vas a depositar a Hacienda y cuando hagas la declaración de la renta, en función de tus beneficios anuales completos, pagarás más o pagarás menos. Eso es lo que hasta dentro de 3 meses creo que quedan, es lo ilegal. No es que sea ilegal la cría de perros, sino que es ilegal una actividad económica sin declarar, que no es lo mismo. Y es lo que ocurre también en el Tom Manta. Están realizando una actividad ilegal porque no declaran ni los beneficios ni las compras. Obviamente, al ser producto falsificado, no tienen factura de compra. Si lo que estás haciendo es copiar un disco pirata, nadie te va a hacer una factura porque estás haciendo algo ilegal. Aunque cabe señalar también que tú pagas un canon digital, tanto por pendrives, discos duros, CDs vírgenes, DVDs vírgenes. Todo lo que sea un medio en el que tú puedas copiar algo lleva un canon digital enfocado precisamente a esta de la piratería. ¿Significa que entonces es ilegal la copia? Hombre, estás pagando un soporte digital para hacer copias. Claro, si tú esas copias las utilizas para privadas, estás pagando por hacer copias privadas cuando no tiene ningún tipo de sentido. Parece que estorbo, me voy a tener que ir de aquí un momentito y ahora seguiré copiando. Por lo tanto, es importante no mezclar unas cosas con las otras. Finalmente, ya sabéis que la fiscalidad es una cosa y este político no lo menciona, porque no le interesa, obviamente, porque cuando alguien llega al poder, la fiscalidad es lo que ellos pueden controlar, hacer legal o ilegal una actividad económica. Pero bueno, el siguiente y último punto de vista que quiero dar es el del comerciante. Aquí me siento más identificado porque, bueno, no sé si sabréis, yo tuve una tienda, bueno, he tenido varias. Una de ellas fue una tiendecita en Segovia, cuando vivía por allí, una además de informática. Y claro, yo la competencia la sufría. Y sufría competencia no ilegal, porque obviamente mis competidores eran tiendas también, eran legales, pero tenían ventajas por hacer compras muy grandes que yo, por ejemplo, no tenía. Obviamente esto es un problema de oferta y demanda, no tiene nada que ver la parte política.
En lo que sí tiene que ver mucho la parte política es en la fiscalidad. Claro, cuando tú comparas a un senegalés ilegal que pone una manta en el suelo y lo que vende, lo vende, se lleva el dinero en metálico y punto, claro, su forma de competir con quien tiene que abrir una tienda cara al público, que no un almacén, sino tienda cara al público, tiene que pagar tropecientos tipos de impuestos. Claro, el juego no es el mismo. Si tú, por ejemplo, tienes que pagar licencia municipal, tienes que tener y cumplir una normativa, hojas de reclamaciones, por ejemplo, las tienes que ir a pedir a consumo, tienes que hacer una adaptación a tu tienda, minusválidos, si tienes rampa o no tienes rampa, ancho de escaleras, si es cara al público, etcétera, etcétera, tiene que tener baños, bueno, una serie de impuestos indirectos, porque obviamente tú ese dinero no lo pagas al ayuntamiento, ni a comunidad, ni al Estado, pero te cuesta hacer una reforma. Luego te viene un inspector y es cuando te dan o no la licencia para poder trabajar, es decir, la licencia de apertura, ¿vale? Eso tiene un costo económico, dependiendo del tipo de negocio, muy caro o muy barato. Pero bueno, todo lo que se hace en una reforma siempre es caro. Pero además tienes más, el pago correspondiente de, vamos a suponer, en el que estás tú solo trabajando, que eres autónomo. Bueno, pues tienes tu seguridad social, tu pago de autónomo, 300 y pico euros mensuales. Tienes además tus pagos de Hacienda con IRPF, tienes además tus pagos al ayuntamiento con el impuesto de sociedades, tienes además el pago del IBI de la vivienda, de la empresa, de la nave, de la tienda física, tienes además el pago de las basuras, tienes además el pago de electricidad, tienes además el pago del agua, y dentro de la electricidad un 60% es impuestos. Suma además el decreto fantástico que hizo Sánchez del tope al gas, que es otro tanto incalculable, y bueno, dependiendo un poco de cuánto hayas consumido, pues así, en función de eso, es de lo que vas a pagar. Entonces, claro, comparar esa serie de impuestos, y se llaman impuestos porque te los imponen, ¿vale? No, nadie los ha votado, con alguien ilegal que pone una manta en el suelo y vende, pues claro, las condiciones laborales no son las mismas. Pero es que esto lo puedes extrapolar a competir con productos que se fabrican en China. Condiciones laborales de China no son las mismas que las de España. Salario mínimo es el que es, aquí está en 1080 euros me parece. Claro, si estás tú solo de autónomo, vale, pero si tienes empleados, paga seguridad social, paga riesgos laborales, paga adaptaciones de puesto, obviamente salarios, etcétera, etcétera. Al final pagas y pagas y pagas, mientras ves que llega un senegalés y pone una manta ahí y se pone a vender. Claro, es muy injusto. Yo como propietario de una tienda tampoco lo veo bien. O sea, a mí me están obligando a tener ciertas condiciones y tú pones una manta y vendes. Aparte de que el hecho de que lo que vendes es ilegal. Yo, si te vendo un libro, estoy pagando al autor, estoy pagando a la editorial, estoy pagando el IVA de ese libro, estoy pagando el transporte del libro, etcétera. Estoy pagando todo lo que hay detrás, toda esa cadena, mientras tú no lo haces. Entonces, claro, hay tantas visiones con este vídeo que quedarte solamente con lo malo que es la democracia, con que no es una democracia, es una partitocracia, que tal, que cual. Sí, puede que tengas razón, pero hay mucho más. Digo, no tienes que defender que se paguen impuestos, lo que tienes que defender es que se paguen menos impuestos. ¿Quieres sanidad? Hay que pagarlo, pero no solo hay que pagarlo, hay que gestionarlo bien. Porque no me sirve de nada que me robes impuestos todos los meses si luego te lo gastas en coca. No sirve de nada que cobres impuestos y al final no hagamos más que estar pagando, pagando y pagando. Y ese es realmente el problema. Así que pues nada, esto es lo que hay. Cuando veáis este tipo de vídeos, recapacitad que no solo es campaña publicitaria, que los que tienen una tienda física están fritos a impuestos. Y esos impuestos, quien fríe es el político que hace la campaña. También es culpable quien no hace nada. También es culpable quien se aprovecha de los vacíos. Bueno, al final todos somos culpables de una forma o de otra. Si tú vas a comprar al del Top Manta, que no paga impuestos y que no está pagando licencias y no está pagando absolutamente nada, en vez de ir a comprar al de la tienda, que está igual de puteado que tú,
que tú pagas tu IRPF, que te lo quitan de la nómina, etcétera, etcétera, el que tiene la tienda está igual, exactamente igual, por lo menos, ayúdale, ¿no? Digo yo. Pero bueno, luego querréis trabajo, luego querréis que haya puestos de trabajo, con la cantidad de impuestos que hay después, es muy, muy difícil fomentar empleo, desde luego. Y esto, los únicos culpables son los políticos, que son quienes hacen las leyes. Claro, dicen, no, es que tú le has votado. Es que igual yo a este no le he votado, y está ahí. Es que has votado al otro. Sí, es posible que hayas votado al otro. ¿Y qué hace el otro? ¿Lo mismo que el uno? Peor todavía. Digo, porque os recuerdo que fue Zapatero el que subió el IVA del 16 al 18. Y os recuerdo que fue Rajoy el que lo subió del 18 al 21. Y os recuerdo que está Sánchez y el IVA sigue siendo el 21. Así que, nada, por aquí dejo el vídeo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.